Hoy tenemos una cápsula informativa con un contenido muy importante para todos ustedes. Nos encontramos ahorita aquí en el Templo de San José de los Poetas, donde vamos a tener una entrevista muy interesante, donde vamos a conocer algunos puntos que ustedes nos han hecho el favor de mandarnos para que preguntáramos a alguien que tenga la capacidad de responder estas preguntas. Tenemos un especial de Cuaresma. Estamos transmitiendo para la Super Explosiva FM y Radio Cultura Jalisco. Un servidor, Johnny Cervantes. Estamos ya aquí en el interior del Templo de San José de los Poetas, donde vamos a tener esta entrevista interesante porque usted nos ha pedido que tengamos un programa relacionado con este tiempo que estamos viviendo ahorita, que es el tiempo de la Cuaresma. Vamos a tener un especial y para eso pues vamos a tener a nuestro invitado, que antes que nada le agradecemos, Padre, por darnos el espacio, porque sabemos que su agenda es muy apretada, y que nos dé este tiempo para poder resolver o contestar algunas preguntas que la gente le interesa saber sobre este tiempo, porque sabemos que muchas veces nos hacen alguna pregunta relacionada con el tiempo de la Cuaresma, y muchas veces no sabemos responder, o los hijos le preguntan a las mamás: mamá, ¿por qué esto? Y la mamá tampoco de pronto sabe el por qué o los signos que se... Pero antes de dar comienzo a las preguntas con el padre César Lomelí Flores, que nos ha hecho el favor de regalarnos estos momentos. Yo quisiera preguntarle, padre, ¿quién es César Lomelí? Pues César Lomelí es un nacido aquí en Guadalajara, soy del barrio de Rancho Blanco. No sé si ubicas acá por Tlaquepaque. Sí, Tlaquepaque. Por esos rumbos. Y bueno, nací aquí, soy hijo de Salvador Lomelí y María Dolores, el menor de 4 hermanos. Terminando la preparatoria ingresé al seminario, quería ser misionero. Y bueno, pues entré en ese periodo de formación durante 10 años. Después de 10 años me ordené de sacerdote. Y ahora me toca estar aquí en mi tierra después de 18 años, 17. Voy a cumplir 18 años de padre. Okay. Y ahora pues me toca estar por acá, en mi tierra. Sí, y para que la gente sepa un poquito más de esto, entonces la congregación es de misioneros. Sí, es correcto. El ser misionero no es tan precisamente siempre en un solo lugar. No, dependiendo de la congregación y el trabajo, el apostolado que tenga la congregación, es a donde, y las necesidades, es a donde nos van cambiando continuamente. Okay. Pero sí, a diferencia de un sacerdote diocesano, que le llamamos, que está solamente trabajando en la diócesis, y los cambios que hace el obispo son para su territorio, que es la diócesis nada más, con sus sacerdotes, que son los diocesanos. Nosotros somos misioneros, hay un superior general, el superior general es el que nos dice a dónde nos vamos dependiendo de las necesidades. Eso está interesante porque, bueno, pues como dicen, hay que llevar la palabra de Dios hasta el último rincón del mundo, ¿verdad? Sí, a mí, gracias a Dios, me ha tocado estar más en lugares de misión, en África, por ejemplo, en Angola, o me ha tocado estar en la sierra, aquí en San Luis Potosí, en México, en Oaxaca. Entonces, dependiendo de las necesidades y también de la inquietud de uno, que también atendemos nosotros colegios y parroquias o templos como en este caso aquí en Guadalajara, pero también tenemos lugares específicos de misión donde algunos somos invitados a participar. ¿Y seminarios en Guadalajara o los tienen en otros estados? Los tenemos en otros lugares, hay diferentes etapas de formación. Nosotros nada más tenemos filosofía, hay una etapa que le llamamos noviciado y luego teología.
y en las diferentes etapas son en diferentes lugares, ¿no? Actualmente tenemos la filosofía en San Luis Potosí, después pasan aquí en Jalisco, pero por Ciudad Guzmán, Unión de Guadalupe, ahí nosotros tenemos el noviciado, y luego regresan a México a estudiar teología o a diferentes lugares dependiendo de la escuela a la que vayan a entrar o las circunstancias o situaciones de cada muchacho que quiere formarse. Pues sí que está muy interesante. Bueno, pues ya conocimos un poquito más sobre pues la congregación que es los misioneros josefinos. Y pues también gracias Padre porque pues, nos abrió un poquito ahí su corazón para conocer un poquito más de usted. Lo importante y lo que nosotros queríamos es que la gente se dé cuenta quién nos está regalando esta entrevista, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, no, pues nomás pusieron a alguien así nomás para contestar, ¿no? Y el contenido de este programa es siempre invitar a las personas adecuadas para que nos contesten las preguntas, ya sea de salud, de lo que sea, ¿verdad? En este caso, pues, quisimos hacer las preguntas a alguien que está, pues, obviamente mucho más empapado que muchas personas para que nos contestaran estas preguntas. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que ustedes nos han hecho el favor de mandar y se la vamos a pedir al Padre César que nos haga el favor de contestar. Empezamos con, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un periodo que la Iglesia propone a todos los fieles creyentes para poder reflexionar. La Cuaresma viene de 40, son 40 días, desde el miércoles de ceniza hasta la Pascua de Resurrección, donde se nos hace la invitación a reflexionar sobre ciertos aspectos de la vida espiritual de los creyentes. Pero básicamente, digamos que la 40 son 40 días. 40 días. Y inicia la Cuaresma en el miércoles de ceniza, con el signo de la ceniza que recibimos. Esta es otra de las preguntas que la gente nos ha hecho. ¿Qué significado tiene la ceniza? La ceniza ya desde el Antiguo Testamento se acostumbraba como un signo de penitencia, de reconocer que nos hemos equivocado y también de reconocer que necesitamos cambiar. Y entonces muchos de ellos, para externarlo, se tiznaban. Cuentan que algunos incluso se revolcaban sobre las cenizas para que la gente después los viera y dijera, este está como en este proceso de cambio, reconoce que se equivocó, pero está en este proceso de cambio. Se ha ido modificando, obviamente ya no nos revolcamos en una ceniza, ya nada más el signo es como más leve en la frente por lo general. Ahora con la pandemia pues ya no lo hacemos en la frente, sino ahora un poquito de ceniza en la cabeza, pero sigue siendo el mismo significado, que es reconocer que me he equivocado, que soy un pecador, pero que quiero entrar en ese proceso de conversión. Y aparte, pues nos recuerda también creo que el polvo, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás, que es una de las frases que se utiliza en este tiempo de Cuaresma, sí, reconociendo que tenemos un principio y un fin, que volveremos a la tierra de la cual hemos nacido. Pues sí está muy interesante. Pues ya entramos en la Cuaresma, ya la iniciamos, acabamos de pasar lo que es el miércoles de ceniza y vamos a seguir con el tiempo, vamos a seguir con el tiempo. Después del inicio de la Cuaresma, ¿qué viene a continuación, Padre? O sea, sabemos que hay muchas situaciones como el Domingo de Ramos, los días grandes que les llamamos. Ahorita a continuación, ¿qué viene en la Cuaresma? La Cuaresma, durante estos 40 días se nos va invitando básicamente hay tres cosas que son fundamentales durante la Cuaresma. Una es la parte de la limosna, que va en relación más a la cuestión caritativa, es darnos cuenta de las necesidades de nuestros hermanos que más sufren y poderlos ayudar. Entonces se invita a la Iglesia, a todos los fieles, a ser caritativos con los demás. La limosna no solamente es venir a la Iglesia y dar nuestra ofrenda, sino es darnos cuenta de las necesidades de los demás.
y poder ampliar nuestro panorama para ayudar a aquel que lo necesita. Ese es un aspecto. Otro aspecto es la parte del ayuno. Frecuentemente se nos va a hablar en la Cuaresma la importancia del ayuno, el miércoles de ceniza, o más tradicionalmente los viernes, decimos no comemos carne. Hay quien hace ayuno y en la mañana acostumbra no comer nada hasta la hora de la tarde, de la comida. Pero va más también en este sentido de no solamente el hecho de privarnos como una especie de penitencia en sí mismo, ¿no? Privarse del alimento, sino más bien el significado de querernos encontrar con Dios. No tanto privarnos de un alimento como tal, sino más bien de querernos encontrar con Dios, de purificar nuestro corazón, nuestra alma para acercarnos a Él. Hay una parte en las Sagradas Escrituras que dice: ¿cuál es el ayuno que Dios quiere en realidad? Si el ayuno de privarnos de un alimento o ese ayuno que significa amar a mis semejantes, ayudar al que lo necesita, darle de comer al hambriento o darle de beber al sediento, como esas obras de caridad, más que signos de penitencia, de sufrimiento, de dolor. Más bien el ayuno iría en relación con hacer lo que Dios nos pide que hagamos con nuestra vida cristiana. Y el otro aspecto, perdón, el tercero es la parte de la oración. Pues son tres: caridad, ayuno y oración. La relación cercana que debemos de tener con Dios para descubrir qué quiere obviamente de nosotros. Y entonces este tiempo de Cuaresma se nos invita también a eso, a profundizar en la oración personal. Muy bien, está muy interesante. Entonces, voy entendiendo que el ayuno es más espiritual que ayuda. Que material. Que material. Sí, o sea, yo ayuno de no tener rencor contra alguien, ayuno de ese tipo de cosas, ¿no? Me imagino yo que es lo que... Sí, cosas más profundas, ¿verdad? Porque puedes tú dejarlo como el ayuno como algo material, y entonces yo no como carne y ya estoy cumpliendo con mi fe, ¿no? Con mi iglesia. Pero es más allá de solamente dejar de comer carne. Dejar de comer a la otra persona sería más importante que dejar de comer carne. Sí. O dejar de hacer ciertas cosas que yo sé que me están dañando a mí o que están dañando a los demás. Entonces, como ese ayuno es como quitar eso que me está estorbando para vivir más plenamente mi fe. Pues sí que está muy interesante. Vamos a regresar un momentito, vamos a hacer un breve espacio y ahorita regresamos con esta entrevista. Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2021. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Mateo 20, 18. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella para la salvación del mundo. Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza, y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Pues ya estamos nuevamente con ustedes, aquí en esta entrevista tan importante con el Padre César Lomelí, que nos está respondiendo algunas preguntas de lo que ustedes nos han hecho el favor de solicitarnos. Regresando un poquito al tema, estábamos hablando del ayuno. La gente dice, ¿por qué no comer carne? Lo que pasa es que hay muchos jóvenes ahorita en la actualidad que están un poquito como despegados de lo que es la religión. O son religiosos, digo, dentro de la religión católica, a lo mejor por costumbre que los papás, ¿no? Los papás les hablan, o los papás de tradición, ¿no? Los viernes yo no como carne.
pero muchos jóvenes no lo entienden, dicen, ¿por qué no voy a comer carne? O sea, porque, y muchas veces el papá o la mamá no saben cómo explicar ese punto. Nos gustaría que nos lo comentara, padre, por favor. Sí, yo fui uno de esos muchachos que le decía a mis papás, ¿y por qué, verdad? Mis papás sí eran de esa tradición de los viernes, incluso en mi casa en algunos momentos decían, no es viernes, no hay que ver tele o ciertas horas o no escuchar música en esos días. Obviamente la cuestión de la carne. La carne tiene su razón en el sentido de un animal que te comes, ¿verdad? Y que al final va a ser sacrificado para tu alimento. Como tal no está mal, ¿verdad? Porque bueno, pues, Dios creó las cosas para que los seres humanos pudiéramos tomarlo para nosotros, ¿verdad? Pero pues siempre con cuidado, con precaución, Ahora, el hecho de privarse, los jóvenes lo tendrían que entender en ese sentido de privarse de algo que pudiera a lo mejor alimentarlos, pero que yo lo estoy dejando por otra cosa que para mí es más importante. No sé si me estoy explicando o estoy como dándole quizá un tanto vueltas al asunto, ¿verdad? Pero va en el sentido de privarme de un alimento, que en este caso nosotros decimos que es carne por toda la cuestión histórica y el alimento que un animal nos puede dar, pero no solamente es eso, puede ser de cualquier otro alimento. Nos privamos de un alimento como tal, el ayuno, para poder nosotros ofrecerlo a Dios en ese sentido. Es privarse del alimento con un sentido de ofrecer a Dios eso de lo cual yo me estoy privando para que mi alimento sea ese encuentro con Dios. Y en este caso, padre, por ejemplo, la gente que dice, yo voy a dejar de fumar los 40 días, yo voy a dejar de tomar la Coca-Cola, voy a dejar de hacer esto, ahora no voy a ir al billar o que voy a hacer esto 40 días. ¿Eso sí entra dentro del sacrificio, padre? ¿O qué es? Ahí ya más bien es como una cuestión personal, porque a lo mejor para mí sí es un sacrificio como tal el dejar de fumar. Sí. Yo puedo decir, para mí es un sacrificio y es que no puedo y he tratado de dejarlo durante mucho tiempo, pero a lo mejor este tiempo de Cuaresma yo quiero hacer ese sacrificio, ¿verdad? Porque para mí es un sacrificio dejar de fumar o dejar de tomar cierto refresco o dejar de hacer tal cosa, ¿verdad? Y bueno, pues si es un ofrecimiento y te está ayudando para bien tuyo y para bien de los demás, yo creo que es algo que a Dios le agrada. Sea el cigarro, o sea dejar de hablar de los demás, o sea el no comer tal o cual alimento, o sea, no sé, ¿verdad? Hay muchas formas de... Sí. Aunque la más importante es, y lo dicen los evangelios, misericordia quiero y no sacrificios. En el sentido de entender que a veces creemos que es más importante dejar de fumar, no porque no lo sea, a lo mejor para una persona que está enferma y que le causa daño el fumar, pues obviamente es bueno dejar de fumar. Sí. Pero a veces entendemos mal esta parte del sacrificio y creemos que es más importante dejar de fumar, y si esta misma persona golpea a la esposa, entonces él cree que es más importante dejar de fumar que dejar de golpear a la esposa. Eso para él no está mal. Él cree que es más sacrificio el dejar de fumar. Y no, habrá que entender que es lo fundamental para la vida, para su relación con los demás, para su relación con Dios y al final hacer lo que Dios quiere. Pues sí, que está interesante. Esos puntos, mire, que de pronto no los alcanzamos a captar, porque mucha gente de pronto es como muy agresiva o gente violenta, como estamos comentando ahorita, y ellos hacen algún sacrificio de algo y ellos sienten que ya están bien. Sobre todo pues, en este tiempo, que es precisamente cuando se dejan de hacer muchas cosas o se dejan de comer, de probar, de tener esto, y pues creen que ya con eso ya alcanzaron algo, ¿no? De allá arribita. Entonces el sacrificio es más que nada personal, interno, espiritual. Así lo
lo voy a... Que al final se va a ver reflejado en mis actos, en lo que yo hago también. O sea, no solamente es una cuestión espiritual donde yo me sienta bien conmigo mismo, con Dios o con los demás, sino que al final se va a ver reflejado en mis acciones. Si yo hago un sacrificio de tratar mejor a mis hijos, pues obviamente mis actitudes van a decir que en verdad estoy trabajando para hacer eso que quiero realizar. Sí, y hay una cosa que la gente dice, y para que nos saque de esa duda, dice la gente, en Semana Santa o la Cuaresma, el diablo anda enojado y trata de meter su cola por todos lados, tratando de desbaratar a lo mejor algún matrimonio, meter en problemas a alguien, y es que anda enojado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo que es la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿es cierto, padre? ¿Que está enojado el diablo? Pues no sé si está enojado o no, pero de que se hace presente, se hará presente no solamente en la Cuaresma, sino en todo el tiempo. Obviamente para nosotros una parte fundamental, digamos la primera, que la segunda sería el nacimiento de Jesús, la primera es esta parte de la resurrección, que celebramos en el Tríodo Pascual, Semana Santa, donde nosotros confirmamos que Jesús es el Hijo de Dios y que resucita, todo eso. Se vive más intensamente la fe en esos días que llamamos nosotros la Semana Santa, y podríamos decir que entonces que a lo mejor el diablo o el mal como que se quiere meter para desviarnos de ese encuentro con Jesús y privarnos de nuestra relación con Él o de lo que Él nos está invitando a realizar. Pero eso no exenta a que durante todo el año, digamos, el diablo esté enojado y quiera hacer o deshacer en nuestra vida de fe. O sea, está presente siempre la tentación de caer en el mal, no solamente en el tiempo de Cuaresma, que a lo mejor nosotros quizá lo identificamos más porque queremos o buscamos la manera de encontrarnos más con Dios, ¿verdad? Yo lo veo, por ejemplo, en la ceniza, que las iglesias se llenan y mucha gente como que viene para recibir este signo y entramos como en una dinámica diferente, y en esa dinámica diferente en la que estamos entrando en este tiempo de Cuaresma es cuando quizá nosotros nos volvemos como más sensibles a ciertas tentaciones que se nos van presentando y decimos, bueno, es que el diablo está ahí como más evidente, porque a lo mejor nosotros nos volvemos más sensibles en nuestra vida religiosa. A lo mejor el resto del año nos relajamos más y como que no somos tan fervorosos o tan atentos a nuestra vida de fe, y entonces como que sentimos que el diablo se relaja un poquito, ¿verdad? Pero sigue estando ahí, o sea, sigue estando el mal ahí presente, o las tentaciones seguirán presentes toda la vida. Sí, porque me ha tocado en algunas misas, pues se encuentran en la tecnología, obviamente aquí cuando está uno en misa, va a llegar la hora o las personas que van a confesar, suena su teléfono y se levantan y se salen. O va a llegar un momento muy importante dentro de la misa, que viene siendo la consagración o la comunión, suena el teléfono y mucha gente se sale. O sea, ahí es donde dije, pues ya la sacó él. Ya la sacó aquel, ¿verdad? Para que no haga ese acto, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una pregunta ya personal, esta no me la pidieron que la hiciera, pero es una pregunta personal. Así como fue tentado Jesús en estos 40 días, también los sacerdotes son muy tentados, padre, tienen muchas tentaciones. ¿Igual? Pues las tenemos como cualquier ser humano, ¿verdad? No estamos exentos de eso, no porque seamos sacerdotes y tengamos a lo mejor nuestro momento de oración en el día o tengamos una serie de actividades que van más en esta cuestión religiosa, espiritual, estamos exentos de pecado o de tentaciones. Yo creo que cualquier sacerdote está expuesto a tentaciones de todo tipo, como cualquier ser humano. Sí, cierto. Muy bien, pues vamos a seguir con la entrevista, ya casi estamos por terminar. Ya nos vamos a ir, padre, a lo que es la Semana Santa. La Semana Santa sabemos que son jueves, viernes y sábado. Pues nos gustaría que nos ahondara un poquito más en estos días tan importantes.
que significa lo del Jueves Santo, lo del viernes y lo del sábado, y creo que es algo de domingo de resurrección, ¿no? Entonces sí nos gustaría que nos hablara un poquito y vamos a casi terminar con esto. Ajá, sí. La Semana Santa pues hace referencia a toda la semana como tal, aunque nos concentramos más en lo que conocemos como Trido Pascual, que es, ya mencionabas tú, jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Pero ya desde el lunes se nos invita de una manera más especial a enfocarnos en este Trido Pascual que vamos a celebrar. Hay una misa que es la misa crismal, donde nos reunimos todos los sacerdotes, se renuevan las promesas. Eso regularmente la gente no lo sabe muy bien porque no es tan participativo de parte de la gente, porque a veces no se puede, o solamente el obispo con los sacerdotes, dependiendo de cada diócesis, ¿verdad? Pero hay ciertos signos que se van haciendo como más fuertes en la vida de fe, y bueno, se comienza entonces con esta celebración del Jueves Santo, que es la institución de la Eucaristía. Jesús instituye la Eucaristía, hacemos nosotros este signo que Jesús nos invita a realizar a todos los cristianos, que es el signo del servicio, con este lavatorio de pies que hace Jesús. Lo hacemos escenificado regularmente, los apóstoles, recordamos el momento en el que Jesús lava los pies a los apóstoles, pero sobre todo es esta parte de la institución de la Eucaristía, dejar el cuerpo y la sangre de Jesús para todos nosotros que creemos en él, ¿verdad? Y desde entonces celebrar la Eucaristía. Y aquí, padre, por ejemplo, en el jueves Santo que dice que es el lavatorio de pies, ¿lo hacen a laicos? Sí, a laicos generalmente, ya dependiendo de cada iglesia, va escogiendo a las personas que considera que pueden, ¿verdad?, entrar durante esta celebración. Hay muchas variantes, hay quien lo hace con niños, hay quien lo hace solamente con adultos, hombres, hay quien lo hace con mujeres también, y en realidad no hay una estructura como tal, ¿no? Tradicionalmente estaban los 12 apóstoles, hombres, sí, adultos, todos, pero bueno, pues es interesante porque se va integrando la familia, ¿verdad? O sea, esa es la idea, yo creo que de la iglesia, que la familia se integre y que todos participen. Está interesante. Y el mismo jueves, como se instituye la Eucaristía, hay un momento especial que es la de adoración al Santísimo, donde se expone el Santísimo Sacramento y se invita a la comunidad a poder hacer oración. Antes, bueno, creo que todavía se acostumbra que la visita de las 7 casas, que es precisamente ese día, yo recuerdo con mis papás que íbamos a visitar 7 iglesias diferentes, era un momento de oración en cada una de ellas. Son signos que a veces se nos van olvidando o vamos perdiendo en cierta manera, y ahora con esto del COVID que es difícil, ¿verdad?, estar yendo a lo mejor a diferentes iglesias, o que no podemos ni siquiera ir a una, entonces como que se va perdiendo un tanto el sentido, pero creo que es importante retomarlo y tenerlo en cuenta. Sí, nada más explícanos así, en resumen, qué significado tienen ir a visitar los 7 templos o las 7 casas. El 7 de entrada es un número simbólico dentro de la, digamos, religión católica. Significa perfección, el número de Dios, y celebrar o ir a 7 lugares diferentes es como completar ese círculo de oración y de encuentro con Dios, reconociendo su presencia siempre en todas partes, en todos lugares. ¿Y se puede hacer en un solo templo? Se podría hacer en un solo templo, además que quizás no es tan funcional en el sentido de que es el mismo y salgo y entro 7 veces, es como un tanto ilógico, ¿verdad? Por eso se acostumbra como a 7 lugares diferentes. Estando en la misma iglesia, a lo mejor no voy a los otros 6, pero me quedo en ese lugar y hago oración, ¿verdad? Y es igual de válido que ir a los otros 6 lugares más. Podemos quedarnos en un lugar y hacer nuestra oración. La parte fundamental es esa, es ir a hacer oración, no es que vaya y visite 7 templos diferentes, no es en sí lo esencial es el encuentro con Jesús. Sí, eso es lo importante. Bueno, y dentro del trido, bueno, me ha faltado entonces el viernes. Sí, el viernes no hay celebración eucarística, es el único día del año que no se celebra la misa.
sino más bien tenemos otra serie de actividades, de celebraciones. Es el Via Crucis en la mañana, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Ahora se acostumbra mucho la oración de pésame a la Virgen, porque muere Jesús, todo lo referente a esta muerte de Jesús, la procesión del silencio, la marcha del silencio. Entonces hay otros signos diferentes que nos invitan a reflexionar sobre la muerte de Jesús, que es el día en particular, el Viernes Santo. Entonces el viernes casi prácticamente se puede decir que es un día de luto. Por eso no hay celebración, no hay más que el Via Crucis, por ejemplo. Y se nos invita a reflexionar sobre el sentido de la muerte de Jesús, qué implicaciones tiene para mi vida, qué me invita a realizar Jesús, ¿verdad? A mí, Él que ofreció su vida por nosotros, que la entregó en una cruz, entonces hay una invitación a reflexionar sobre esta implicación que tiene la muerte de Jesús, para mí que creo en Él. Sí, yo tenía entendido que aquí en San José de los Poetas, los jóvenes hacen la simbología de lo que es el Via Crucis. Este año, por el problema que hay, ¿va a haber Via Crucis o se va? Pues esperamos que haya, la intención es que tengamos el Via Crucis, a lo mejor con ciertas medidas diferentes a las que se han estado haciendo en años anteriores, pero sí tener ese signo de poder rezar junto con la comunidad del Via Crucis y tener ese espacio para poder recorrer en el barrio, ¿verdad? Este recorrido del Camino de la Cruz. Y la gente que no puede acompañar, ¿hacen el Via Crucis aquí dentro? Sí, sobre todo la gente mayor que no puede hacer el recorrido que hacen los jóvenes, se les invita a rezar aquí dentro de la iglesia Via Crucis. Aquí tenemos las estaciones alrededor de la iglesia, entonces van siguiendo cada una de las estaciones. Ah, es interesante. Y pues ya el viernes se concluye con que hay una marcha, creo. La marcha del silencio que también acostumbran a hacer los jóvenes, que es con la intención de seguir reflexionando, ya en silencio, sin estar hablando, sin cantar, sin nada, solamente reflexionando sobre la muerte de Jesús en un momento de Y también de es silencio. por las Y calles. sí, acostumbramos a hacerlo en las calles de aquí de alrededor. Hay que integrar a la comunidad, ¿verdad? Pues también para que participen. Y es interesante porque hay gente que a lo mejor no va dentro del recorrido, pero sale de sus casas y se persina y como que indirectamente, digamos, como que se va encontrando también con ese sentido de reflexión ante la muerte de Jesús. ¿Y el viernes terminamos con eso, con lo de la marcha? Sí. Ya regresando, aquí la gente que Acostumbra hacer la oración del rosario a la Virgen, como cuando nosotros vamos a un funeral, y vamos y hacemos una oración y estamos ahí con aquellos que están sufriendo la pérdida de un ser querido. De la misma manera se hace este rosario a la Virgen, como dándole el pésame por la muerte de Jesús. Sí. Y entonces terminamos el viernes. ¿Y el sábado? El sábado, por lo general, en la mañana se va preparando todo para las celebraciones de la tarde, que es cuando tenemos regularmente las misas de resurrección, la fiesta de Pascua de Resurrección de Jesús. Regularmente se acostumbra a hacerlo ya en la tarde-noche o en la noche, porque hay varios signos que son fundamentales dentro de esa celebración, como es el inicio, que es la luz, Cristo que se convierte en una luz. Entonces ya en la noche, lugar apropiado, se comienza con ese rito que es el rito de la luz, el pregón pascual, y luego todo lo demás de la celebración, se vuelve a cantar en gloria, se tocan las campanas durante ese canto. Si hay bautizos, en ese día se hace de una manera especial, o se bendice el agua, o se invita a la comunidad a renovar el compromiso cristiano que hemos recibido por medio del bautismo. Hay otros elementos que hacen que la noche sea diferente y donde se resalta esta figura de Jesús resucitado. Ya no nos quedamos con el Cristo en la cruz, Sí. aunque sigue estando presente en las iglesias, pero más bien se resalta esta figura de un Cristo que resucita. Es lo que llamamos sábado de gloria.
Ya a partir del momento que suenan las campanas y que se abre la gloria, ya es tiempo de quitar mantas moradas, porque tengo entendido que se cubren los santos que hay, ¿verdad? Sí, sobre todo en el Como triduo duelo. pascual, como duelo. Y se deja el Cristo porque la referencia es ese Cristo. Ya en el sábado de gloria, sí, al momento que se canta el gloria, se abre la gloria, celebramos esta resurrección de Jesús, y entonces se va descubriendo pues, todo, ¿verdad? Lo queda ya todo descubierto con anterioridad. El altar se viste de blanco, que son los signos de esta pureza, de esta alegría, de encuentro con Jesús. Y a partir de ese momento entra tiempo normal ya, o ordinario, como se dice, o todavía hay otro espacio. No, hay varias semanas que todavía son de tiempo de Pascua, ya no es Cuaresma, ya no es el morado como estamos ahora es blanco, un determinado tiempo, varias semanas, que estaremos celebrando esta Pascua de Jesús o la resurrección de Jesús. No, pues Padre, muchas gracias. Creo que nos quedó claro a todos ahora sí esta explicación que, pues, hasta para nosotros que de pronto no conocemos mucho de lo que es el tiempo de Cuaresma. Estamos en este especial de Cuaresma transmitiendo para la Super Explosiva FM, para Radio Cultura Jalisco, aquí con una entrevista con el Padre César Lomelí. Y bueno, para terminar esta entrevista, quisiera pedirle al Padre que de favor nos haga una reflexión sobre este tiempo para todas aquellas personas que están en casa y que pues están pues batallando con muchas cosas. Sobre todo que nos diga también sobre las misas por internet, o cómo podemos ingresar para poder estar en una misa, si nos vale igual, que nos diga un poquito más el Padre César, y pues pedirle también que nos regale sus redes o cómo podemos ingresar para ver algo más de San José de los Poetas. Padre, por favor, pues díganos, bueno, una reflexión para todas las personas que están viendo este programa, que están en casa y que de pronto se sienten como deprimidos. Algo que quiera decirles, por favor. Claro que sí. Bueno, pues primero saludos a todos, a todas que nos ven, que van a ver esta entrevista. Y bueno, pues decirles que a pesar de la distancia, de que no podemos acercarnos a las iglesias, de que a lo mejor por la edad o para cuidarnos y cuidar a los demás no asistimos a las celebraciones, pues decirles que no perdamos la fe, que busquemos los medios necesarios para podernos acercar a este Jesús. Dice Jesús en los evangelios que cuando vayas a hacer oración, ve y enciérrate en tu cuarto, ¿verdad? Ahí está Dios contigo y comienza a encontrarte con Él. Y yo creo que esta es una buena invitación para que aquellos que no puedan acercarse a la iglesia no pierdan ese encuentro con Él, ¿verdad? Que no estemos aquí no quiere decir que Dios no esté con nosotros y no quiere decir que nosotros no podamos encontrarnos con Él. Poder buscar los medios, como ya decían, a lo mejor asistir a la celebración a través de la distancia por los medios electrónicos. Ahí les vamos a pasar el link de aquí por si quieren seguirnos. Nosotros tenemos 2 misas que transmitimos en la semana, miércoles a las 6 de la tarde, ahorita en horario de invierno, después va a cambiar a las 7 de la tarde, y domingos a las 12 del día, son las 2 misas que transmitimos en la página de Facebook de aquí del templo. Pues ese podría ser una herramienta. Hay otras muchas oraciones que podemos hacer desde nuestra casa, el rosario, simplemente el rezar el Padre Nuestro, el poder platicar con Dios, el tener un momento de meditación, pero sobre todo el hecho de querernos encontrar nosotros con Él. Esa es la parte fundamental. Esa parte no la pierdan, aunque a lo mejor nosotros sentimos la necesidad de ir a la iglesia, de ver al vecino que está ahí en la iglesia, de podernos platicar con él, de encontrarnos como comunidad, que es enriquecedor y es fundamental, pero en estos tiempos difíciles, si es necesario quedarnos, por bien nuestro y por bien de los demás, pues hay que quedarnos en casa. Y bueno, pues aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra mano para poder encontrarnos con Jesús. Dios siempre está dispuesto y con los brazos abiertos para
para que nos acerquemos a Él. Lo demás depende de nosotros. Pues la invitación es para que no se desanimen, no pierdan la fe, sino todo lo contrario, que esto mismo nos haga querernos acercar más a Dios de distintas maneras, de las maneras en cómo podamos hacerlo. Bueno, pues ya va a aparecer en su pantalla cómo se van a poder conectar para las misas de aquí de San José de los Poetas a través de su móvil. Miércoles 6 de la tarde ahorita y domingos 12 del día. Ahí van a aparecer en su pantalla los datos para que usted se pueda conectar y pueda disfrutar de la misa el miércoles y los domingos. Y no me queda más que agradecerle al padre César Lomelí esta entrevista y sobre todo el espacio que nos ha otorgado. Sabemos de su agenda, padre, y que está siempre muy ocupado, y le agradecemos porque esto nos aclara el panorama de muchas veces no sabemos de qué estamos hablando, o porque muchas veces decimos, ay, de la Semana Santa, la gente piensa vacaciones, es lo primero. Vacaciones, me voy a acampar al cerro, me voy a ir a la playa, y es lo primero que se piensa antes de reflexionar, porque es la Semana Santa, ¿verdad? Y pues ya con lo que usted nos ha comentado, pues como que se esclarece el panorama. Le agradecemos, padre, la verdad de corazón, sobre todo para la super explosiva FM, para Radio Cultura Jalisco. Padre, y como pues ya nos despedimos, como estamos ya acostumbrados a hacerlo de puñito, pues esto fue una transmisión especial de Cuaresma. Here